Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí poder estar aquí acompañando a todas las personas que han hecho posible este ciclo de conferencias. Gracias a Silvia, la presidenta de Kaizen, a todos los socios y a las personas colaboradoras y sobre todo, ¿así mejor? ¿Se escucha? ¿Así? A ver ahora, vale. Y sobre todo a vosotros, a estas personas pequeñitas o no tan pequeñitas, porque habéis venido a escuchar siendo un 15 de diciembre, ya con la Navidad ahí, y el esfuerzo que os ha tocado hacer, bueno, pues se agradece mucho. Quisiera también destacar que tenemos aquí, bueno, yo soy directora del Amparo Sanz ahora, pero ha habido otros directores. Entonces tenemos también a José María López Ariza, antiguo director de IES Amparo Sanz, y muy agradecida de que estés aquí, José María. Bueno, pues espero que os llevéis un buen puñado de sugerencias, experiencias y que todo eso se transforme en motivación y en ganas de pasarlo bien. Y os voy a pedir un favor, ¿vale? Porque tengo muchísima información. Bueno, de mujeres matemáticas se podría hablar durante años, pero he seleccionado algunas cosas, pero eran tantas de las que hablar, por eso os voy a pedir un favor. Y es que todas las preguntas que tengáis las guardéis para el final, ¿vale? Porque si empezamos a preguntar todos ahora, pues no voy a poder contar todo lo que tengo preparado. ¿De acuerdo? ¿Me vais a ayudar a eso? Sí. ¿Sí? Vale, muy bien. Bueno, pues hoy os voy a hablar de matemáticas y de ciencia, porque estamos rodeados por estos dos pilares del conocimiento humano, pero también de mujeres matemáticas y de mujeres científicas a lo largo de la historia, de sus logros, de todos los obstáculos que han tenido que superar para cumplir sus objetivos. Os voy a hablar de la razón por la que es importante que hablemos de mujeres científicas, algunos ejemplos de mujeres científicas de ayer y de hoy, y que también podemos encontrar mujeres de ciencia hoy aquí en Albacete. Mujeres muy cercanas además a nosotros y que de todas ellas podemos aprender algo. Y más tarde haremos un juego de preguntas y respuestas, a ver si se os han quedado en la memoria, así que atentos a toda la información, ¿vale?, que vais a tener. Haremos un juego para ver si se os ha quedado en la memoria todos los datos. Preparad esa memoria, que allá vamos. Bueno, existen muchas razones por las que tenemos que hablar de mujeres científicas. También podríamos hablar de mujeres lingüistas, filósofas, literatas, pero es que la ciencia es importante porque la ciencia ofrece soluciones a los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a resolver y a responder a los grandes misterios de la humanidad. Es una de las vías más importantes de acceso al conocimiento, porque ciencia es descubrir y entender el mundo, nunca dejar de ser curioso, siempre estar preguntándonos cosas. Y ahora vemos en los medios a muchas mujeres al frente de empresas tecnológicas, liderando proyectos, divulgando ciencias, pero no siempre ha sido así. Las posibilidades para el desarrollo intelectual de las mujeres han sido escasas hasta hace muy poquito tiempo. Las leyes y la sociedad patriarcal así lo dictaban, por lo que hacerse un hueco en ciertos campos del conocimiento que estaba reservado a los hombres era toda una proeza. Logros científicos como los de Hipatia de Alejandría, no sé si os sonará Hipatia de Alejandría, del siglo IV de esta era, son una auténtica anomalía en su tiempo. La mayoría no tuvieron acceso a una formación reglada y se vieron obligadas a realizar sus investigaciones a escondidas. No se podían utilizar los laboratorios así como así, para las mujeres, para los hombres sí. Pero aún así, gracias a su tenacidad y perseverancia, lograron sortear esos obstáculos que el sistema patriarcal les fue poniendo en su camino. Bueno, pues para ellas, abrirse paso en el mundo de las ciencias supuso y sigue suponiendo un gran reto. Las historias de estas pioneras son inspiradoras porque manifestaron la originalidad de su pensamiento creativo e innovador, a pesar de todas las trabas que tuvieron. Y aunque parezca algo del pasado, según la ONU, y esto es actual, la brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que es lo que ahora se conoce con las siglas STEM, persiste desde hace años en todo el mundo, a pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente. Estas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos campos. Así que aquí va este homenaje a esas mujeres y luego veremos otras dos más para que podamos ayudar a visibilizar ese problema persistente a día de hoy. Bueno, veréis imágenes como esta de aquí de muchas mujeres. Esto ha sido
Esto no ha sido pintado por mí, esto ha sido generado con la inteligencia artificial, y es muy curioso porque en el ordenador puse, genera una imagen con 14 mujeres de todas las razas, de todos los tipos de pelo, con una imagen al fondo con elementos científicos y trabajando en un laboratorio. Y entonces sacó 4 imágenes y una de ellas me parece súper bonita. ¿Vale? Y aquí, eso es. Ahí tenéis pues, todas las mujeres que vamos a rendir un homenaje, ¿no? Empezaremos con Hipátea de Alejandría, seguiremos con Mary Anning, con Ada Lovelace, Florence Nightingale. Sí, yo creo que algunas sí que os sonarán. Por ejemplo, Marie Curie es súper importante, o Sofía Kovalevskaya, ¿vale? O Hedy Lamarr, Ángeles Alvariño, que es española, o Katherine Johnson, si habéis visto la película Figuras ocultas. Hay una muy interesante, Valentina Tereskova. Bueno, pues de todas ellas vamos a hablar un poquito, ¿vale? Veréis que hay un salto de Hipátea de Alejandría del siglo IV a Mary Anning, ¿vale? Pero os voy a contar por qué pues, me ha parecido interesante dar ese salto. Bueno, pues empezaríamos con Hipátea de Alejandría. Nació, evidentemente, en Alejandría, en Egipto, en el año 370 después de Cristo. Se trata de la primera mujer matemática y astrónoma de la historia cuya obra está documentada. Gracias a sus escritos han llegado a nuestros días tratados matemáticos de la antigüedad, como por ejemplo la geometría de Euclides y las ecuaciones de Diofanto, que también se le conoce como el padre del álgebra. Ella mejoró el astrolabio, un instrumento con el que se guiaban los marinos en la antigüedad. También inventó un hidrómetro, la palabra hidrómetro, ya sabéis que hidro significa agua, ¿no? Metro, medir, bueno, pues es un aparato que nos ayuda a medir la densidad del agua. También un hidroscopio, hidro, agua, escopio, significa, pues eso, de observar, ¿no? Pues es un aparato que ayuda a detectar la presencia del agua. También inventó un destilador de agua. Fue profesora de matemáticas, pero tanto de estudiantes paganos como de cristianos. No se preguntaba a ella si alguien era cristiano o pagano para poder darles clases. Y a pesar de su tolerancia, fue acusada de blasfemia y anticristiana por el obispo Cirilo, y eso desembocó, y es algo muy triste, en un brutal asesinato a manos de una turba de gente. Bueno, su figura se ha convertido, gracias también a la película Ágora, se llama Ágora, igual que este edificio, de Alejandro Amenábar, en un símbolo del feminismo y de la lucha contra la intolerancia fanática. Y continuamos con un montón de mujeres, ¿vale? Porque vamos a pasar de puntillas por la Edad Media y la Edad Moderna. Y es que en la Edad Media los principios del cristianismo marcaron la vida en Europa y las mujeres tuvieron que ocultarse. Las que querían estudiar eran tachadas de brujas y así acabaron en la hoguera por la Inquisición. Las cruzadas, las guerras, ya sabemos que no hacen más que empobrecer la cultura. Sin embargo, podemos nombrar a varias. Aquí tenemos a Fátima de Madrid. He conseguido encontrar esta imagen de Fátima de Madrid, que tampoco se sabe si realmente existió. Era una astrónoma, se supone que era una astrónoma andalusí del siglo XI, y bueno, no se sabe si es leyenda o realidad, pero bueno, ahí está. Trótula, que fue una médica italiana del siglo XII, Hildegarda von Bingen, una abadesa benedictina alemana, también médica, bueno, pero era médica del siglo XII, pero se le daba bien todo, sabía hacer de todo, ¿vale? Se le daba bien pintar, no os podéis imaginar. Y luego tenemos aquí también a Sofía Brahe. Sofía Brahe, no sé si os sonará, Tycho Brahe, bueno, pues era su hermana y ella era astrónoma y le ayudó. Una astrónoma danesa del siglo XVII. Me gustaría destacar a Émilie du Châtelet, ¿vale? De 1706 a 1749, murió muy joven y fue una de las que con más ardor y vehemencia alzó la voz para defender los derechos de las mujeres, sobre todo el derecho a la educación. Ahora eso lo tenemos clarísimo, que todo el mundo tiene derecho a la educación, pero antes no estaba tan claro. Y aquí he destacado una de sus frases, no sé si la podéis leer, porque está más bien pequeñita. Dice: siento todo el peso del prejuicio que nos excluye universalmente de las ciencias, y es una de las contradicciones de este mundo que me ha extrañado siempre muchísimo.
dado que hay grandes países en los que la ley nos permite regular sus destinos, pero no hay ninguno en el que seamos educadas para pensar. Bueno, pues ahí es importante. Y Sophie Germain, que la tenemos, a ver, me he ido, voy a volver atrás un momento, y Sophie Germain, hija de la Revolución Francesa, porque, bueno, ella por su condición de mujer no podía acceder a los centros oficiales, a los institutos, a las universidades, entonces pues hizo algo que era lógico, ¿no? Ella empezó a utilizar el seudónimo de Monsieur Leblanc, Monsieur significa señor, ¿vale? Señor Leblanc, y así pudo intercambiar información, ideas y resultados con grandes matemáticos de la época, como Lagrange y Gauss. Así que se tuvo que vestir o disfrazar, ¿vale?, de hombre para poder continuar sus estudios. Y bueno, y saltamos ya a una mujer que me ha encantado. Se llama Mary Anning. No se suele conocer a Mary Anning. Se le conoce como la madre de la paleontología o la buscadora de fósiles. Esta imagen también ha sido creada con inteligencia artificial, no es ella, evidentemente, pero es muy bonito lo que está haciendo, porque está buscando fósiles. Y no recibió en vida el reconocimiento que merecía. La suya especialmente es una historia de superación. Era pobre, no tenía estudios. De niña acompañaba a su padre a recoger restos marinos, porque luego los vendían a los turistas allí en su pueblo natal, al sur de Inglaterra. Cuando el padre murió, ella continuó buscando, allí entre riscos afilados, esos acantilados que tienen tan inestables, y a los 12 años encontró un cráneo que resultó ser el primer fósil completo de un ictiosaurio. No sé si os gustan los dinosaurios, pero un ictiosaurio, yo creo que sí. A ver, voy a dejar contestar una pregunta o una respuesta. ¿Qué es un ictiosaurio? A ver. ¿Un dinosaurio de qué tipo? De tipo marino. De tipo marino, muy bien. Esta es una de mis mujeres en la ciencia favorita y bueno, he visto un episodio de... Antes veía una serie que iba de dinosaurios y salía ella. Y que hablaban también de plesiosaurio. Pues también es una favorita mía. Muy bien, coincidimos en eso, genial. Bueno, pues a este ictiosaurio le siguieron los dos primeros esqueletos de plesiosaurios y uno de pterosaurio y diversos fósiles de peces. Pero a pesar de ello, por ser mujer, no se le permitió formar parte de la Sociedad Geológica de Londres. Fueron los científicos hombres los que escribieron artículos sobre sus hallazgos, pero luego publicaban con el nombre de ellos, sin nombrarla a ella. Eso está muy mal, ¿vale? Eso es muy importante que lo hagáis cuando escribáis una redacción, que no sea una copia de ninguna, sino que podáis poner vuestro nombre. Y si alguna vez habéis utilizado algo de algún estudio de otra persona, decir que ha sido de esa persona. Eso es lo ético y lo que está bien hacer, ¿no? Bueno, pues ni siquiera hoy está suficientemente reconocida. Y gracias a sus descubrimientos de los primeros restos de dinosaurios, se produjeron grandes cambios en las ideas sobre los orígenes de la Tierra. Bueno, esta también me encanta, Ada Lovelace. Nació en Londres en 1815 y murió en 1852, también muy joven. Se le considera la primera programadora. Fue hija de Lord Byron, ¿no? Y se considera a sí misma como científica poetisa. Fue la primera persona en escribir un algoritmo apto para ser procesado y lo hizo utilizando lo que llaman la máquina analítica de Charles Babbage, que también se utilizó con otros símbolos como notas musicales o letras. Ella, sin saberlo, estaba imaginando algo que no existía y era el primer ordenador, y es por eso que uno de los lenguajes de programación se llama lenguaje Ada. Esta imagen también ha sido creada con inteligencia artificial y no es la Ada real, ¿no? La Ada Lovelace real. Esta me encanta. ¿La conocéis, a Florence Nightingale? No. Buah, pues esta os va a encantar, os va a encantar. ¿Tenías alguna pregunta, Víctor? Bueno, más que cuestión, que esta la conocía de antes por inventar el Bluetooth, ¿no? No, la del Bluetooth es otra. Es Hedy Lamarr, que hablaremos también de ella. Que la otra, aparte de que es mi favorita, también era actriz. Es Hedy Lamarr, la que es actriz, la que era actriz. ¿Y Lord Byron quién es? Lord Byron, pues anótalo, ¿vale? Y luego lo buscas.
ahora no nos podemos centrar en eso. Vamos a hacer una cosa. Sí. Cuando te hagan una pregunta, les acerco el micro para que veamos. Ah, vale. Cuando hagáis una pregunta, os acerco el micro, ¿vale? Vale. Vale, venga. Pues vamos con Florence Nightingale. Nació en Florencia en 1820, murió en Londres en 1910. Vivió mucho tiempo, a pesar de estar muy en contacto con, bueno, con todas las enfermedades que os podáis imaginar, ¿no? Bueno, pues Florence Nightingale nació en Florencia, por eso se llama Florence, el 12 de mayo del año 1820. Y vamos a quedarnos con esa fecha, con el 12 de mayo. Ella pertenecía a una adinerada familia inglesa y desde muy pequeña pidió a sus padres que la dejaran estudiar matemáticas, también que la dejaran estudiar enfermería, pues no hubo manera, los padres no querían, decían que eso de que las mujeres estudiaran matemáticas o enfermería, no, eso no podía ser. Pero ella luchó contra las tradiciones victorianas de la época y se formó y estudió para ser enfermera, sin olvidar que dentro tenía también algo de matemática y de estadística. Visitó un gran número de hospitales, recopiló datos y aprendió mucho sobre la profesión de enfermera, la asistencia médica y los sistemas hospitalarios. Pero el mayor reconocimiento a Florence Nightingale vino por su labor en la guerra de Crimea. Ella, como responsable de un grupo de 38 enfermeras, fue enviada al campo de batalla para atender a los heridos. Y fue la primera vez que el ejército británico envió mujeres a un conflicto bélico. Su dedicación fue impresionante, atendió a más de 5.000 heridos, denunció a las autoridades las pésimas condiciones higiénicas en las que se encontraban los enfermos, recopiló datos estadísticos y empezó a cambiar el sistema de atención médica que hasta aquel momento se daba a los heridos. Ella cuidaba a los enfermos de día y de noche, era una trabajadora incansable. Y por la noche siempre se la dejaba ver atendiendo a los enfermos acompañada de un farolillo turco. Y entonces por ello pues comenzaron a llamarla la dama de la lámpara. Bueno, pues aquí con inteligencia artificial le dije a la IA que creara una imagen de una enfermera en la época sobre 1800-1900 con un gráfico de la rosa, que ahora veréis por qué, un gráfico de la rosa, y con un farolillo, pues esa es la imagen que ha creado. Bueno, pues estableció los 5 elementos esenciales para un entorno saludable. Cuando acabamos de pasar por una pandemia y nos han hablado tanto de distancia de seguridad, ¿vale? Quizá esa distancia de seguridad, la primera que vio su importancia fue Florence Nightingale. Ella vio que lo que necesitaba un enfermo para mejorar era aire puro, luz solar, agua potable, una lógica eliminación de residuos e higiene. Bueno, pues al volver de la guerra de Crimea fue recibida como una heroína nacional y condecorada por la reina Victoria. A ver, aquí paso al siguiente. Eso, ese es el gráfico de la rosa, ese es el original de Florence Nightingale, el gráfico de la rosa. Bueno, pues por eso destacó también en el terreno de la estadística, y es que su padre era un experto en estadística, por eso conjugó muy bien las dos ramas, ¿no? La de enfermería, que ella es la que estudió, y la de estadística. Fue pionera en la representación visual de la información. Ese es lo que se llama el diagrama de Nightingale, o diagrama de área polar, o también diagrama de la rosa. Y este lo envió a la reina Victoria, y reflejó pues toda esa información que ella pudo sacar de la guerra. Y fijaos ahí lo que dice. Se dio cuenta de que el 80% de los muertos eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios y que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería que por heridas en el campo de batalla. Esto es muy fuerte. Y así que utilizó el diagrama de la rosa, este que veis ahí al lado, para llevarlo ante las autoridades y mostrar la evidencia de que los hospitales matan, pero a la vez que si se realizan las mejoras adecuadas, estas muertes masivas de los hospitales pueden ser evitadas. Este diagrama de la rosa fue muy fuerte para el gobierno británico y, bueno, así fue como convenció al gobierno de la necesidad de las reformas sanitarias. Gracias a ella tenemos reformas sanitarias y es súper importante. Bueno, pues el día 12 es cuando se celebra, el 12 de mayo, se celebra el Día de la Enfermería, pero también se celebra el Día de las Matemáticas, el Día de las Matemáticas, de las mujeres matemáticas. Y luego veréis también por qué. No puedo dejar de nombrar a Sofía Kovalevskaya. Ella nació en Moscú en 1850,
Murió en Estocolmo también joven, en 1891. Fue una matemática y escritora rusa y además de etnia gitana, que lo quiero también señalar, ¿no? Ella aportó pues, mucho a las matemáticas con sus ecuaciones diferenciales, el análisis y la mecánica. Y es que a los 13 años empezó a gustarle el álgebra, pero es que a su padre no le gustaba tanto, y menos le gustaba una mujer sabia. Le horrorizaban las mujeres sabias y dijo, sí, tú que eres tan sabia, ya no vas a seguir estudiando. Pero ella, pues, por su tenacidad, logró por lo menos esas clases particulares. Y llegó un momento en que se tenía que ir fuera de Moscú, fuera de Rusia, para seguir estudios en el extranjero. Era muy buena en matemáticas. Pero claro, Rusia no daba pasaportes a mujeres solteras, ni permitía que una mujer viviera separada de la familia. Así que Kovalevskaya pactó un matrimonio de conveniencia. Eso no se puede hacer, ¿vale? No se pueden pactar, eso está fuera de la ley, pero ella lo hizo. En aquel momento, pues, a los 18 años, se casó con el paleontólogo Vladimir Kovalevsky, dejó su apellido y cogió el de su marido, y se inscribió entonces en la Universidad de Heidelberg en 1869. Fue la primera mujer en obtener el título de doctora summa cum laude en la Universidad de Gotinga, y allí fue gracias a Weierstrass, un matemático muy importante. Pero no creáis que se doctoró presentando sus estudios allí en la universidad. Como no podía entrar en la universidad, pues se tuvo que doctorar in absentia, ¿vale? In absentia significa que no pudo asistir, no la dejaron asistir más bien al examen oral. Luego fue a Estocolmo, viajó mucho la mujer, ¿no? Y cuando estuvo en Estocolmo, en la universidad dando clases, decían de ella, y esto, claro, a mí esto me ha sentado fatal, porque es que yo soy profesora de matemáticas, y en Estocolmo decían de ella, que una mujer sea profesora de matemáticas es un fenómeno perjudicial y desagradable, en efecto, e incluso se podría llamar monstruoso, lo que tuvo que sufrir la mujer. Pues sí. ¿Verdad? Bueno, pues ella obtuvo un premio en las Academias de Ciencias de París y de Estocolmo, consiguió un puesto permanente en la universidad, allí en Estocolmo también, y se convirtió en una de las primeras mujeres profesoras de universidad de Europa. Murió en Estocolmo de neumonía en 1891, pero bueno, tenemos un cráter lunar y un asteroide que llevan su nombre. Para mí y para mucha gente, Sofía Kovalevskaya es una figura pionera del feminismo, porque lo que verdaderamente demuestra, como veis ahí en negrita, es que la determinación es una fuerza irrefrenable, que en ocasiones nos ayuda a lograr aquello que parecía imposible. Bueno, ¿qué os voy a contar de Marie Curie? Nació en 1867 en Varsovia, polaca, y murió en Francia en 1934. Bueno, fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y la primera persona en recibir dos. Se licenció en Física y Matemáticas en la Sorbona, dedicó su tesis a profundizar en la radiación espontánea del uranio e inició junto a su marido, Pierre Curie, investigaciones en torno a la radiactividad. Descubrieron juntos el radio y el polonio. En 1906 recibió la cátedra en la Sorbona, fue la primera mujer. En 1911 recibió el Nobel de Física, compartido, ¿vale? Fue la primera mujer que lo recibió. Y en 1911 recibió el Nobel de Química, y así tenemos a la primera mujer, la primera persona en realidad en recibir dos premios Nobel. Bueno, pues me ha gustado, ¿no?, leer algo también de Henrietta Swan Leavitt, porque fue una astrónoma estadounidense que estudió la luminosidad de las estrellas. Ella trabajó en el harén de Pickering, ¿vale? El harén porque eran mujeres, las llamaban también las computadoras. Era un grupo de mujeres de un observatorio de Harvard liderado por Charles Pickering, y tenían que catalogar, se habían propuesto catalogar cada estrella del firmamento. Si ahora salís fuera a la calle de noche, veréis algunas estrellas, pero es que hay contaminación lumínica brutal. Si quitamos esa contaminación lumínica, el cielo se ve maravilloso, pero hay miles de estrellas. Bueno, pues se propusieron catalogar todas esas estrellas del firmamento. Bueno, pues a partir de ese trabajo, que era mecánico, infravalorado y mal pagado,
pues consiguió descubrir 2.400 cefeidas. Son unos tipos de estrellas que son variables y brillan en el firmamento, intermitentemente. Y a partir de ese hallazgo, estableció una relación entre la luminosidad y los periodos con lo que cambiaban el brillo de esas estrellas. Cuanto más brillante era la estrella, más duraba su pulsación, y eso es lo que está relacionado con lo que se llama la ley de Leavitt, en honor a su nombre, ¿no? Su nombre honra ese hecho que descubrió ella. Y esta ley permite calcular la distancia a la que se encuentran estrellas y galaxias del planeta Tierra. A partir de ahí permitió comprobar, con estudios más adelante, que el universo se estaba expandiendo y facilitó la comprensión de las escalas cósmicas. Su trabajo no fue reconocido en vida y en 1925 fue nombrada a título póstumo para el Premio Nobel. Bueno, pues también con inteligencia artificial, ¿eh? Y esta también, con inteligencia artificial la imagen. Muy curiosa porque le dije que Lise Meitner, que apareciera una mujer de la antigüedad sonriendo con varios hombres detrás, serios, con semblante serio, y ella como mostrándose contenta por ese hallazgo, ¿no? Bueno, pues era sueca, de origen austríaco, estudió física en Viena y en 1906 obtuvo su primer doctorado. Descubrió, junto con Otto Hahn, lo que es la fisión nuclear, pero la discriminación de género y la persecución racial jugaron en su contra, y el Premio Nobel de 1944 solo reconoció a su compañero de laboratorio, que era Otto Hahn. Bueno, pues estudió física, como ya he dicho, en Viena, obtuvo su doctorado, luego se trasladó a Berlín y siguió estudiando los rayos gamma. Pero lo hizo sin cobrar nada. No había remuneración económica para ella. Y además lo hizo en un sótano, porque no podía acceder a los laboratorios. El hecho de ser mujer le impedía acceder a los laboratorios. Y en 1938, sabéis que hubo una guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que Alemania se anexionó a Austria, y entonces ella tuvo que huir, porque ella era judía y tuvo que refugiarse. ¿Dónde? Pues donde Sofía Kowalewskaja, en Estocolmo. Allí Meitner y Hahn fueron capaces de fisionar el uranio, y esto allanó el camino para lograr la liberación de la energía atómica, y esto pues es lo que sirvió para luego la construcción de la bomba atómica. Pero ella se negó a participar en ese proyecto. Y a partir de ese momento, aunque recibió un total de 5 doctorados y muchas condecoraciones, nunca más volvió a trabajar sobre la fisión y dedicó toda su vida al uso pacífico de la energía atómica. Bueno, y ahora viene la que se considera la mujer más guapa del mundo. Bueno, era actriz, Hedy Lamarr. Nació en Viena en 1914 y murió en Florida no hace mucho, en realidad, en el año 2000. Ella era la única hija de un matrimonio de judíos de clase alta. Su madre era pianista de conciertos y su padre fue director de un banco. Pero a los 11 años, antes de los 11 años, ya dominaba el piano y la danza y ya podía hablar 4 idiomas. Tenía una cabecita espectacular. A los 16 años empezó sus estudios de artes escénicas, pero sus padres la obligaron a casarse con el proveedor armamentístico de Hitler y Mussolini. Claro, yo cuando he estado leyendo sobre ella, su carrera cinematográfica, ¿vale?, también supuso un escándalo porque fue la primera mujer en protagonizar un desnudo. Claro, su marido eso no lo vio muy bien, ¿no? Y la encerró. Terminó así con su vida artística, pero ella, que ya se consideraba superdotada desde sus años escolares, aprovechó para estudiar ingeniería. Al mismo tiempo que estudiaba ingeniería, diseñó un plan de fuga. Ella no quería estar allí encerrada con su marido. Y fue haciéndose, además, con información valiosa, fue haciendo de espía, con información valiosa sobre los negocios de su marido. Logró escapar a Estados Unidos y allí retomó su carrera en el cine. Claro, cuando la contrataron también en el Departamento de Tecnología Militar, porque al estallar la Segunda Guerra Mundial, ella facilitó al gobierno norteamericano toda esa información que había recopilado. La contrataron en el Departamento de Tecnología Militar y allí además descubrió que las señales de radio de la Armada
norteamericana eran fácilmente interceptables. Por eso diseñó un sistema capaz de proteger esas señales. Y eso es lo que antes comentabas, ¿verdad, Víctor? Era el sistema Wi-Fi, ¿vale? Que ahora todavía lo utilizamos, Bluetooth, Wi-Fi, las redes móviles, el GPS. Así que gracias a Hedy Lamarr, que esta es su foto real, la de arriba no, la de arriba es inteligencia artificial, pero esta sí que es su foto real. Pues gracias a ella, pues tenemos ahora mismo las redes móviles, GPS, el Bluetooth o la Wi-Fi. Como si hubiera creado el móvil. Sí, en efecto. Y bueno, aquí tenemos a Ángeles Alvariño. No sé si os suena un desastre que hubo en aguas, no me acuerdo ahora exactamente, en Estados Unidos, Canadá, no hace mucho, y uno de los barcos que fue a ayudar se llamaba el Ángeles Alvariño. Bueno, pues se llamaba así en honor a esta científica española. Ella nació en Serantes, que es un pueblo al lado de Ferrol, y un pueblecito muy pequeño. Con 3 años ya leía y estudiaba música. Le encantaban los libros de historia natural. Y en 1934 pues, se fue a Madrid a estudiar ciencias naturales. Claro, 1934, la guerra civil en España, ¿sabéis cuándo empezó? 1936. 36. Entonces, claro, si ella se fue a Madrid a estudiar en el 34 y en el 36 comenzó la guerra civil, pues le pilló fatal. Se tuvo que volver, ¿no?, con la guerra civil. Pero cuando volvió a su casa no se quedó de brazos cruzados. A ella, que le gustaba estudiar mucho, aprovechó para estudiar inglés y francés. Cuando ya pudo volver a Madrid, pues empezó a estudiar el zooplancton en el Instituto Español de Oceanografía y allí se doctoró en química. Se fue a Inglaterra a continuar sus estudios y allí fue la primera mujer científica trabajando a bordo de un barco de investigación. Luego fue a Estados Unidos y allí descubrió 22 nuevas especies planctónicas. Incluso hay 2 que llevan su nombre. No los voy a leer ahí, pero ahí los tenéis, ¿no? El ketonacto y la hidromedusa, que luego buscáis imágenes en internet y están ahí, ¿vale? Bueno, pues se llaman Alvarinoae las 2 en honor a Ángeles Alvariño. Allí, incluso en Estados Unidos, tuvo que enfrentarse a la discriminación de las mujeres en la ciencia, porque sus compañeros masculinos querían apadrinar de alguna forma su trabajo y ella pues no le gustaba eso, quería que su trabajo llevara su nombre. Así que llegó a presentar una denuncia por discriminación sexista al gobierno de Estados Unidos porque a las mujeres se les negaba la promoción a categorías superiores. Falleció en 2005, no hace mucho, y desde 2012 uno de los buques más avanzados de la flota científica española lleva su nombre. Sí que he buscado cuando falleció, ¿vale? No sé si lo veis ahí, está muy pequeñito, ¿vale? Dice, fallece en California la oceanógrafa Ángeles Alvariño. Solamente le dedicaron esas 4 líneas, ¿vale? Días después de su muerte solo le dedicaron esas 4 líneas en un periódico de Galicia. Yo tampoco lo vi en los periódicos nacionales y me ha dado mucha pena, porque si eso le pasa a uno de los cantantes o, no sé, más famosos, pues al día siguiente le harían, vamos, páginas y páginas de periódicos llenas de información. Y con Ángeles Alvariño pues solamente fuimos capaces de dedicarle 4 líneas, ¿no?, después de todo lo que había hecho por el campo que ella estaba estudiando. Pues sí, una pena. Y esta a mí me encanta, Katherine Johnson. Nació en Virginia, también murió en Virginia, de 1918 a 2020, murió muy mayor, vivió muchísimo tiempo. Física, científica espacial y matemática estadounidense, afroamericana. Y fue pionera en las misiones espaciales de la NASA, clave en la llegada de la humanidad a la Luna. Ella realizó cálculos, no paraba de calcular. No sé si habéis visto la película Figuras ocultas, y ahí se narra una parte de esa historia. ¿Tú la has visto? ¿La estás viendo? Muy bien. Pues es una película súper bonita. Yo no la veo. Os aconsejo que la veáis porque es una pasada. Bueno, pues en 1969 ya calculó la trayectoria del viaje que llevaría a Neil Armstrong al borde del Apolo 11 y también ayudó a que el Apolo 13 pudiera regresar a la Tierra con su tripulación sana y salva. Fueron 35 años de su vida los que trabajó en la NASA y vivió episodios de verdadero racismo allí. De hecho, su oficina se llamaba la de las computadoras negras, ¿no? Aún así, murió con 101 años y animó a toda la gente a su alrededor
tuvo 6 nietos y 11 bisnietos, a todos sus estudiantes a seguir carreras en ciencias y en tecnología. Le dio tiempo a publicar su biografía en 2019 y la película Hidden Figures, que es de 2016. Rosalind Franklin también me encanta porque fijaos cuándo nació. Nació en Londres en 1920 y murió en 1958. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 38. Muy bien, muy jovencita, ¿verdad? Bueno, pues como la mayoría de mujeres que estamos viendo, pues se encontró con el rechazo familiar a la hora de estudiar. Ella tenía vocación científica, pero a pesar de ese rechazo se mantuvo firme y dedicó su vida a las ciencias naturales y se convirtió en la primera persona en observar la forma del ADN y detallar esa estructura helicoidal. Pero no es así como a veces lo hemos estudiado en los libros de texto. Yo siempre estudié que eran Watson y Crick los que hicieron esto. Sin embargo, fueron ellos los que robaron las imágenes que le habían permitido a Rosalind verificar ese descubrimiento del ADN. Y la publicaron con sus nombres en un artículo en 1953. Fueron ellos los que recibieron el Nobel de Medicina y se lo quitaron a Rosalind Franklin. Sin embargo, ella siguió estudiando, realizó importantes investigaciones en el campo de la virología, el estudio del carbón y las técnicas de rayos X. No sé si veis ahí en la imagen de inteligencia artificial, vaya. Aquí la veis estudiando el ADN, la estructura helicoidal, virus, aquí un virus, y aquí la estructura del carbono. Bueno, pues ella murió de cáncer debido seguramente al uso excesivo de rayos X, pero también a su predisposición genética. Y esta mujer, bueno, qué fuerte, una mujer muy fuerte. Veis que nació en Rusia en 1937 y todavía sigue viva. Es una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en ir al espacio y fue seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en solo 3 días en el espacio. Tuvo que dejar los estudios de forma temprana, pero su gran interés y su afición al paracaidismo también fue importante su afiliación al Partido Comunista Ruso y así se convirtió en la candidata perfecta para encabezar esta misión espacial. Lo que tuvo que hacer esta mujer para conseguir eso fue, bueno, ya a mí que no me ha gustado mucho la educación física, pues veo esto y me parece una maravilla. Vuelos de ingravidez, un momentito. Pruebas de aislamiento, pruebas en centrifugador, teoría de cohetes, naves espaciales de ingeniería, 120 saltos en paracaídas y formación en pilotos de aviones de combate. Así sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario. Tras este logro, Valentina comenzó una carrera política en el comunismo ruso y así se mantiene hasta el día de hoy. Y es curioso que cuando le preguntan, ella dice que quiere viajar a Marte. Sabe que seguramente no volvería, pero ella quiere viajar a Marte. Y ahí tenéis una imagen con inteligencia artificial y bueno, me ha parecido importante poner una imagen real de ella, de Valentina Tereskova. Dime, Víctor. Pero la primera mujer o hombre que viajó fue Yuri Gagarin, ¿no? Sí. ¿Eso era mujer o hombre? Yuri Gagarin era hombre. Bueno, y aquí pues Mariam Mirzakhani nació en Teherán en 1977 y ahora vais a ver que, bueno, el 12 de mayo es cuando murió y por eso el 12 de mayo, igual que el Día de la Enfermería, también se dedica al Día de la Mujer Matemática. Murió en California en 2017, también muy joven. Bueno, pues fue una matemática iraní y además profesora de matemáticas en la Universidad de Stanford. Investigó impactantes y originales investigaciones sobre geometría y sistemas dinámicos. Bueno, yo, que soy matemática de 5 años de carrera, ya no me acuerdo de estas cosas, pero trabajó en superficie desde Riemann y sus modelos conectan varias disciplinas matemáticas, ¿no? En 2014 fue galardonada con la medalla Fields. No sé si habéis visto, si os habéis dado cuenta de que no existe el Nobel de Matemáticas, ni para mujeres ni para hombres. Pero sí existe un premio que se llama la medalla Fields y ella fue la primera mujer en recibir este premio.
y fue tan admirada en su país, y por eso me ha gustado mucho ponerla aquí, porque cuando falleció en 2017, ella rompió un tabú religioso nacional en Irán. Y es que varios medios de comunicación, incluido el propio presidente Rouhani, ya no está como presidente, pero publicaron imágenes de Mariam sin hijab. Y eso no lo había conseguido nadie, ni siquiera cuando ella obtuvo la medalla Fields. Así que es muy admirada en su país. ¿De qué murió? De cáncer. Y bueno, ya pasamos a 1989, año en que nació en León Sara García Alonso. Ha salido alguna vez en la tele, la habéis visto seguramente. Y es la primera mujer astronauta española de la historia. A mí me llamó mucho la atención por el color de su pelo, ¿no? Pero también por toda su formación, sobre todo por toda su formación. Estudió el grado y el máster de biotecnología por la Universidad de León. Se doctoró en 2018 en biología molecular del cáncer y fue premio extraordinario de fin de carrera. Trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y allí lidera un proyecto para luchar contra el cáncer de pulmón y el páncreas. Pero en noviembre de 2022, la Agencia Espacial Europea, la ESA, la seleccionó como reserva para su promoción de astronautas de 2022, pero no a ella solamente, también a un hombre, y también de la Universidad de León. Allí se formaron los dos. Y fueron seleccionados los dos entre más de 22.000 candidatos de toda Europa. De las entrevistas que he leído de Sara García Alonso me llama mucho la atención porque debe tener una cabeza espectacular, pero es que además tiene determinación. Se levanta a las 6 de la mañana para hacer deporte, desde pesas y natación hasta rutas de montaña, artes marciales. También ha estudiado nutrición, también le encanta cocinar y dice de ella misma que es como una abuelita, que hace guisos, postres y tiene aficiones infinitas. Le gusta el ganchillo, le gusta el macramé, el origami, hacer puzzles. También le apasiona la moda y como su madre era modista, pues aprendió a hacer su propia ropa. Así que es una mujer que tampoco ha parado mucho. Me resulta muy curioso. ¿La conocíais, a Sara García Alonso? No. Pero claro, hay muchas más que se han quedado en el camino. A María Agnesi, a Amy Noether, a Grace Hooper, a Lita Revi Montalcini, a Qian Xiongbu, y ahí hay un hueco, ¿vale?, que espero que podáis ocupar uno de vosotros y vosotras, ¿vale? Así que en la próxima espero que alguno de vuestros nombres se pueda poner ahí. Y bueno, hay mujeres de ciencia en Albacete, por eso os lo decía, ¿no? A veces, no sé si habéis oído de que necesitamos referentes, pero referentes cercanos. ¿Por qué nos vamos a ir a Massachusetts si tenemos aquí gente importante, gente en la que nos podemos mirar y que puede ser un referente para nosotros? Os presento a Carmen Hernández López. Ella nació en Munera, no sé si la conocéis algunos de vosotros, pero aparte de que es gran amiga mía, para mí es una persona espectacular, una persona muy inteligente. Dime. Que mi abuelo es de Munera y su primer apellido es Hernández. Ah, pues entonces es posible que se conozcan. Luego se lo dices, ¿vale? Bueno. Yo me contó que tiene 45 primas. Ah, pues. Seguro que cae. Alguna de ellas es. Bueno, ella se licenció en Geografía e Historia, es doctora en Historia Moderna por la UCLM y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Además tiene la acreditación de Doctor Europeus. También es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses desde 2022. ¿Sabéis que el Instituto de Estudios Albacetenses tiene 140 miembros? Lo tengo aquí apuntado, 140 miembros. ¿Sabéis cuántos son mujeres? 18. Eso supone un 13%. ¿Eso es mucho o poco? Poco, ¿verdad? Poquísimo. Bueno, pues es algo donde también tenemos que incidir e intentar mejorar. Se jubiló en 2022, el año pasado, y fue premiada con el primer premio Pedro Simón Abril para reconocer su trayectoria e innovación en la docencia en el ámbito de las humanidades. Y decís, bueno, pero esto no estamos hablando de ciencias, ¿por qué ponemos agrohumanidades? Bueno, pues porque las ciencias sociales también son ciencias, ¿vale? Se basan en el método científico, así que también son ciencias.
Biología y geografía sería eso también, ¿no? Geografía Geografía e historia. entra dentro de lo que son las ciencias sociales, entonces sí. Biología también, evidentemente, claro. ¿Y la biología por las moléculas y la formación Seguro. de los átomos y todo eso? Segurísimo. Bueno, pues os voy a contar un poquito su historia, ¿vale? Porque ella proviene de una familia rural manchega, en un pueblo con altas tasas de analfabetismo. Sí. Le regalaron un diccionario que para ella decía que era un aliado. En aquella época los hombres eran los que llevaban el dinero a casa, la madre se encargaba de los niños, las tareas de la casa, a los niños se les orientaba al trabajo fuera de la casa, pero a las niñas se les orientaba hacia el matrimonio, y eso era lo que ocurría en la mayoría de las familias. Pero Carmen tenía algo especial. De pequeña aprendió muy pronto a leer, tenía ese diccionario que ella llama su aliado y tenía un enorme interés por ir al colegio y su juego preferido era ser maestra. No se pensaba en aquel momento que las niñas pudieran estudiar una carrera, pero sus padres la animaron a que fuera a Albacete, de Munera a Albacete, para estudiar interna. Estudió interna, le gustaba la filosofía, la historia, así que acabó siendo maestra en zonas rurales, también fue profesora de geografía e historia y además trabajó conmigo en el IES Amparo Sanz. Le encanta la divulgación, contar historias, el cine, la lectura, viajar, escribir y sobre todo le encanta indagar en los archivos. ¿Sabéis que aquí en Albacete hay un archivo histórico donde se guardan un montón de documentos? Pues ella se va allí a investigar esos documentos. Pero ha encontrado dificultades, porque ser una mujer que no ha querido anclarse no ha sido bien visto muchas veces. No sé si os sonará esta frase. Las mujeres casadas y con hijos, la sociedad prefiere verlas en su trabajo y con la familia. Seguir estudiando es innecesario. Eso es lo que se les decía a las mujeres entonces. Hubo personas incluso en su vida que en vez de felicitarle por los logros le animaban a quedarse en su casa. Pero en el año 2000, un profesor de la UCLM le animó a leer una escritora italiana, que era Raffaella Sarti, un libro que se llamaba Casa y familia en la Edad Moderna. Le dijo, léelo y después vienes a la facultad. Tal vez algún día puedas escribir como ella. Claro, eso se lo dijeron a Carmen y fue como un reto personal. Fueron el impulso que necesitaba, le abrieron las puertas de la ciencia y la investigación y en 2009, 9 años después, se había doctorado ya en Historia Moderna y trabajaba como profesora a la vez en el instituto. Bueno, pues ahí la tenemos, es una mujer actual, es una mujer que la tenemos aquí en Albacete y es una mujer de ciencia, sobresaliente cum laude, ¿vale? Una científica que la tenemos al ladito. Y tenemos también a otra, a Julia Flores Gallego. Ella es licenciada en informática por la UCLM, doctora desde 2005, también con la calificación de sobresaliente cum laude. Su tesis doctoral va sobre redes bayesianas. Y su línea de investigación, ¿con qué va a estar relacionada, evidentemente, después de haber utilizado tantas imágenes? Pues con la IA, con la inteligencia artificial. Era buena estudiante en el colegio, le gustaban las matemáticas, pero también la lengua. Le encantaba hacer oraciones gramaticales, sintaxis, análisis. Y por eso piensa que las ciencias y las letras están más entrelazadas de lo que parece. Ahora le gusta más programar. Sus hobbies son pues, muy parecidos a los que pueden ser los míos o los vuestros. Descubrir, explorar, teatro, viajar y tener buenas conversaciones. En cuanto a sus referentes, ella me dijo que es una difícil pregunta, porque, claro, maestras, profesoras que tuvo en EGB, su tía abuela, muy comprometida con todo, su madre, su padre que nunca dejó de estudiar. Pero también los famosos deportistas le inspiran. ¿Os gusta el deporte a vosotros? Sí. ¿Y a vosotras? Les play fútbol. Claro. Vosotros sabéis que hay deportistas que muchas veces sí que logran cosas, pero otras veces se caen, ¿no? Bueno, pues esas caídas son en realidad retos para ellos y se vuelven a levantar y vuelven a seguir luchando. Bueno, pues son como retos para seguir trabajando. Pero ese apoyo familiar que tuvo Julia, ella también lo devolvió de alguna forma, porque trabajaba anotando partidos de baloncesto en su tiempo libre, también daba clases particulares. Ha tenido también dificultades para conciliar vida familiar y laboral. No ha notado discriminación directa, pero sí incomprensión, porque ella piensa que cuando una mujer se centra en el trabajo y tiene niños, todavía se la ve como una mala madre, pero si es un hombre se ve como un signo de profesionalidad. Empezó de profesora
con 24 años, los alumnos de ingeniería dicen que la veían como una alumna, ¿no? Como una compañera suya. Bueno, pues habéis visto dos personas, dos mujeres de ciencia de aquí de Albacete y que, bueno, pues han tenido sus dificultades, ¿vale? Pero han llegado muy alto. Son mujeres científicas, una más relacionada con las ciencias sociales, otra más relacionada con la informática, de épocas muy distintas. Habéis visto que una nació durante la dictadura de Franco, la otra en plena democracia. Una viene del entorno rural, otra nació en la ciudad. Pero las dos coinciden en una cosa, las dos tienen cabecitas privilegiadas, son trabajadoras incansables y desde pequeñas sintieron una curiosidad enorme por el mundo, por aprender y por investigar. Y a día de hoy esa curiosidad sigue y va a más. Así que, bueno, pueden formar parte de nuestros referentes también, ¿no? Las dos nos dan ciertas sugerencias para vosotros, ¿no? Porque yo les pregunté, a ver, ¿qué sugerís, qué consejos les podemos dar a los chavales que están allí en la asociación? Bueno, pues el primero de ellos fue tratar de encontrar personas afines, trabajar la inteligencia emocional, trabajar también el aspecto social. No sé si alguna vez os ha pasado que encontráis timidez a la hora de relacionaros con la gente. Alguna vez, ¿verdad? Bueno, pues eso hay que ir rompiéndolo, ¿no? Es muy fácil ir a una tienda y preguntar, y veréis que la gente, las personas, son mucho más amables de lo que pensamos. También ayuda a conocer a personas más desfavorecidas que nosotros, ayudar a personas con menos recursos, intentar conocer lo que está fuera de esa zona de confort, porque así abriremos la puerta a esa sensibilidad y a esa emotividad y evitaremos parecer personas frías y sin sentimientos. Y algo importante, hay que descansar. El cerebro no puede estar siempre al mismo nivel, ¿no? Y tenemos que reconocer eso que nos ayuda también a descansar. No tengamos miedo de ser lo que somos, porque nada es de niños o de niñas y cada uno debemos buscar lo que nos hace feliz. Nos debemos librar de esos estereotipos y debemos derribar esas ideas preconcebidas. A veces, no sé si habéis visto, habéis oído, las matemáticas son cosa de frikis, sí, ¿no? Que en las películas o en las series siempre está el típico empollón con las gafas cuadradas, con la cinta aquí, con una calculadora y con brackets y con... Eso es, lo has definido muy bien. Bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Porque hay personas frikis que son maravillosas, ¿no? Y todo lo que sea trabajar, estudiar, lo relacionado con la ciencia, hay que ponerlo a servicio de la sociedad, porque son herramientas que tienen valor en cualquier ámbito. Y Julia me puso un ejemplo. Una española, Luz Reyo, que estudió lingüística, ella se especializó en dislexia, pero acabó haciendo un doctorado en computación. ¿Por qué? Porque quiso desarrollar aplicaciones que ayudaran a las personas que tenían dislexia. Bueno, pues no pasa nada. He estudiado lingüística, pero puedo hacer un doctorado en computación, ¿vale? El caso es tener esa motivación. Y claro, como conclusiones, y con esto ya acabo, pues habéis visto que las mujeres siempre han producido ciencia, al igual que los hombres, pero en situación de desigualdad. A pesar de ello, su constancia y esfuerzo ha sido determinante para sus logros. Y que podemos encontrar grandes mujeres científicas, las podemos encontrar en el pasado, pero también a nuestro lado, en nuestro barrio, mujeres que pueden ser nuestros referentes, espejos donde mirarnos y decir, si ellas pueden, yo también puedo. Que es importante huir de esos estereotipos, ser nosotras mismas, nosotros mismos, valorarnos y librarnos de los complejos. Y que vamos por el buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer.